Hola a todos, bienvenidos a su primer programa de este canal que hemos decidido ponerle Códigos del Multiverso. Y bueno, pues en este canal vamos a desentrañar o tratar de desentrañar algunos misterios, enigmas y muchas cosas, pero desde un punto de vista que tratará de ser lo más, ¿cómo lo podríamos decir? Lo más apegado a la ciencia, por decirlo de alguna manera, pero tratando siempre de ver este hilo conductor con la parte espiritual, o digamos de esta ciencia que es aún más avanzada y que a lo mejor no podemos comprender. Y bueno, pues en esta ocasión hemos decidido hacer este programa que se llama La Conexión Secreta de la Mente, según yo recuerdo, pero ahorita vamos a revisarlo. Y bueno, en este programa vamos a estar compartiendo estas cosas, ni más ni menos que su servidor Iván Donaldson, Lenin Alejandro, Nagendra Torres, bienvenidos. Nagendra Torres, conocido también en el bajo mundo como Astrología Nagendra, ¿no? Arroz. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, a todos los que nos están escuchando. Y pues bueno, como pueden ver, decidimos hacer este programa acerca de la telepatía, que es en realidad a lo que nos queremos referir, con este título excéntrico que decidimos ponerle. Y pues bueno, como nosotros somos ahora sí que muy profesionales, pues hicimos todas nuestras investigaciones, o al menos lo que nuestra limitación nos permitió investigar. Y pues bueno, ¿cómo podemos empezar, Milenio? ¿Cómo podemos empezar a engendrar? Así que como ustedes gusten. Bueno, pues a mí me gustaría empezar. Bueno, antes que nada, bienvenidos al programa. Me gustaría empezar tratando la definición de lo que es el cerebro y la mente, porque son dos cosas diferentes. Nada más hay un paréntesis. Antes de comenzar, nada más entender que la telepatía como tal, etimológicamente, viene de tele, que es transmisión. ¿O qué quedamos que era? ¿Tele? Sí, es transmisión. Sí, es transmisión, sí. ¿Por qué se quedan así como que tele, que sería transmisión, y patía, que puede venir de sufrimiento, o también se puede entender como experiencia. Entonces la telepatía en realidad sería una transmisión de experiencia. Entonces es curioso cómo de una manera inconsciente, que no sabemos si realmente fue algo impuesto o si realmente este fenómeno tiene que ver específicamente con el pensamiento, ¿no? Con la transmisión de pensamiento. Pero si nos queremos ver muy rigurosos, sería la transmisión de una experiencia de un ser humano a otro, porque también puede incluir inclusive plantas, animales y otras cosas. Pero yéndonos entonces por esta parte del cerebro, que vendría siendo el pensamiento, por tratarlo de entender de alguna manera, pues es esta parte de investigación que hiciste, ¿vale, Lenin? Perdón por la interrupción. No, okay. No te preocupes. Fíjate que sí. A mí me impresiona que el cerebro, a pesar de ser un órgano muy pequeño, ¿no? Que pesa alrededor de 1.3 a 1.6 kilos, pues tenga 22 millones de neuronas. Entonces, también me parece impresionante que tenga tantas funciones, ¿no? De hecho, una de sus funciones es como coordinar con los demás órganos del cuerpo humano. Y es muy importante porque tiene una transmisión directa con el corazón. Entonces todo el tiempo hay una comunicación entre la mente y el corazón. Y inmediatamente, si no funciona uno, pues se pierde totalmente la función del otro, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y sobre todo hay algo que me gusta mucho, que es el órgano que está encargado de controlar y coordinar toda la información de los sentidos, ¿no? ¿A qué me refiero con sentidos? Pues puede ser desde el tacto, la vista, el gusto, el olfato, todos, ¿no? Okay. Pero es súper interesante porque, bueno, digamos que el cerebro es como el órgano, o sea, si lo vemos de una forma a nivel informática, el órgano es como la parte del hardware, toda la parte física, y la mente es como el hardware. Claro. Es como toda la parte de los sistemas que procesan toda la información que le va llegando a todos nuestros sentidos, y de ahí lo procesa y genera una percepción. Ok. Aquí nada más entre paréntesis, para checar ahora sí que la información. Telepatía viene de tele, lejos, y patein, o sufrir o experimentar, y consiste en la transmisión de contenidos psíquicos entre individuos a través de la mente sin el uso de agentes físicos conocidos.
es considerada como una forma de percepción extrasensorial o cognición anómala, que es precisamente lo que nos estás comentando, Lenin, ¿no? Que si hablamos de cognición, pues forzosamente tenemos que hablar de la mente, del pensamiento, y de una u otra manera nos lleva al cerebro, ¿no? Claro. Entonces estamos entendiendo al cerebro como lo que habías comentado, que es el hardware, y la mente como el software, ¿no? Correcto. Okay, sí. Y algo que me llamó mucho la atención, digo, a mí me gusta mucho la parte espiritual y cómo se manejan las dos partes de la mente o del cerebro, que te dicen que la parte izquierda es como la parte masculina. Ándale, racional. Y la parte derecha pues es como la parte creativa, la que va enfocada hacia el arte. Pero algo bien interesante es que la ciencia dice lo mismo. O sea, me metí a investigar y la ciencia maneja los mismos procesos. Claro. De hecho, la ciencia dice que el del lado izquierdo lo que maneja es todos estos procesos de matemáticos, ¿no? O sea, como muy exactos. De lógica. De lógica. Y tal cual la ciencia dice que el lado derecho está específico, o no específico, pero sí una parte muy importante de ese lado es el arte. Claro. Todo lo que se crea a través del arte. Otra forma de entenderlo es que el lado izquierdo es esta parte lógica racional, y la parte individual, pues es lo que quería referirme, individualista o individual, separado de la unidad, mientras que el hemisferio derecho viene siendo la parte intuitiva, precisamente artística, y que entiende todo en un proceso de unidad, ¿no? Y no de individualidad, ¿no? Entonces, curioso cómo, entre paréntesis, dentro de nuestros propios cerebros vivimos esta dicotomía prácticamente segundo a segundo, momento a momento de nuestra existencia, ¿no? Entonces, la paradoja entre que somos todo y al mismo tiempo somos un individuo, ¿no? Como separado de ella. Un paréntesis nada más ahí. Viene. Sí, claro. Y fíjate que también dentro de la ciencia dice que la mente es una facultad del cerebro. Ajá. Y esta permite al ser humano recopilar toda la información, analizarla, extrae y de esa información extrae conclusiones. Ahora, ahí también, perdón, un paréntesis. Ahí es porque desde el enfoque de la ciencia, que podría ser un enfoque que podríamos llamar materialista, se entiende que la materia es la que produciría el fenómeno de la conciencia o de la mente. Pero hay otro enfoque, que yo sé que más adelante vas a hablar de ese. En este enfoque, en realidad el cerebro, precisamente como dices, es un hardware o parecido a una especie de radio, en donde no sabemos en dónde se encuentre el alma, la mente, el espíritu, como le queramos llamar, y utiliza este cerebro como una especie de instrumento de transmisión, ¿no? De pensamiento, digamos. Entonces, nada más para explicar que esta parte es como la parte científica, digamos, pura, ¿no? Que estás comentando, pero que también vamos a tomar en cuenta el otro aspecto, ¿no? De esta teoría, pues. Sí, claro, y también algo bien importante es que a pesar de que estamos hablando de la parte científica, pues cada vez la ciencia se acerca más hacia otros canales o digamos hacia otras, se puede decir, filosofías, claro. Enfoques diferentes, ¿no? Espiritualidad, si lo vemos también, a veces uno pensaría que uno está muy alejado del otro, pero la realidad es que te vas dando cuenta que no, o sea, que son muy, muy similares, ¿no? Entonces, fíjate que también dentro de eso, la ciencia dice como tal que es la que, la mente es la que crea el pensamiento. Y tiene, bueno, como lo estábamos viendo, tiene neuronas. Y eso claro. Es algo bien importante, lo que decíamos de los 22 millones de neuronas, porque cada una de esas neuronas lo que hacen es, se activan y a través de esa activación van obteniendo o van procesando la información que les va llegando. Imagínate, y son 22 millones, o sea, imagínate el nivel de procesamiento que pudiéramos, ¿no? Que quede claro, que pudiéramos alcanzar, ¿no? Y quién sabe, no sé si tengamos el dato, si no más adelante lo checamos, cuál sería el nivel de procesamiento común y corriente de nosotros, ¿no? Como seres humanos ordinarios, ¿no? Pues, imagínate nada más. Sería interesante checarlo, la verdad es que no tengo aquí el dato, pero nos lo llevamos de tarea. Ahorita mismo no le echamos. En los comentarios está ahí, que lo vayan poniendo también. Ajá. Pero, y algo bien importante es, incluso la ciencia dice que la mente organiza la conducta de cada uno de los seres humanos y produce la experiencia conocida como el yo. O sea, también existe esta parte del ego o yo,
que todos tenemos como que la parte del ego yo, que también habla la espiritualidad. Y yo pensaba en algún momento cuando empecé a investigar esto que como que estaban desconectados, ¿no? Pero sí, o sea, la ciencia sí dice como tal que la mente es la que provoca este sentido de pertenencia o del yo. Claro. Y eso nos va a llevar más adelante a lo que tú hace rato platicabas y comentabas, que existen nuevos métodos o nuevos experiencias que han obtenido algunos científicos y que han logrado acercarse totalmente a esta parte de la espiritualidad y del yo y el ego, y lo están empezando a manejar como que tu experiencia es única, sí, pero que a la vez está conectada con toda la humanidad. Ahí es donde se va a poner esto sabroso. No, cañón. Ahora, usted no ha dicho nada, mi querido. No, es que de verdad está padrísimo. Básicamente esto, ¿no? De cómo está el cerebro y la mente me encantó. Y me hizo pensar ahorita esta parte de que a veces pensamos que los animales o las plantas no tienen mente. Claro. Y eso es el tema que a mí me ha fascinado, ¿no? Otro de los temas, sí, para mí importantes es, las investigaciones que se han hecho con plantas. Por cierto, me encantó lo de... Hay que verificar el dato de cada cuánto usamos nosotros la inteligencia. Sí. Yo sí dije chino. Pero ahorita me acordé de algo. O sea, digo, no tengo el dato, pero me acuerdo mucho de la película de Lucy. Uf, no. Que hay que hacer un paréntesis ahí porque mucha gente que no investiga y demás, o que no ha investigado y que la ataca, es este famoso truco, ¿no? La gente dice, es que todo lo que sale ahí es falso porque claro que usamos el 100% del cerebro, ¿no? Dices, sí, usamos el 100% del cerebro, claro que sí usamos el 100% del cerebro, pero de lo que se está tratando ahí es de la capacidad que tiene este cerebro. Es decir, una computadora, por ejemplo, la que estamos utilizando ahorita, tiene una cierta capacidad en memoria de RAM, disco duro, procesamiento de datos, ¿no? Una cosa es que la estemos usando para ver, por ejemplo, YouTube, para escuchar música, y otra cosa es que la podamos usar para ya sacar cálculos matemáticos hipercomplejos y otras funciones, y eso precisamente es a lo que se refiere esta película de Lucy. No es una cuestión de su capacidad física, sino de la capacidad pues de procesamiento de datos y de todo esto con lo que tiene que ver, ¿no? ¿Y tendría que ver con la conciencia también? Claro, sí, totalmente, sí, está ¿no? relacionado, sí. Son estos tres enfoques que están conectados, que es pensamiento, mente y conciencia, ¿no? Entonces, son como tres cosas que aparentemente no pudieran estar separadas unas de otras, y que, como Lenin comentó, están relacionadas con la percepción o la cognición, ¿no? Prácticamente. No, cañón. Y fíjate que algo que a mí me interesó, o me llamó la atención, es ver desde cuándo se hacen investigaciones, pero poco sabemos de ella. Y una así que me impresionó muchísimo es lo de la ínsula. Sí, claro. O sea, el lóbulo de la ínsula. Entonces teníamos occipitales, parietales, frontales, etcétera, y no teníamos esta quinta instancia del lóbulo, ¿no? Y ahí es donde está esta parte de la telepatía y de la empatía. Claro. Ahí se podría encontrar, y tiene más características por la parte emocional. Sí, porque es interesante, o sea, complementando el dato que yo decía, que a pesar de que es un órgano muy pequeño, el cerebro tiene muchas partes, como tú lo estás comentando, ¿no? Exacto. Y cada parte tiene encargado ciertos procesos. Claro. De acuerdísimo. ¿Y por qué a veces no nos platican más que así una untadita? Por ejemplo, vuelvo a insistir, de la ínsula. Sí, claro. Si tienes esta parte de componente tan importante. De hecho, se dicen, por ejemplo, que si sabes tratar las adicciones, ahí radican. Claro. Ejemplo, gente que había tenido un accidente cardiovascular, ¿no? Se golpeó, etcétera, y tuvo una inflamación y se afectó la ínsula, no vuelve a tener adicciones. Digo, Bien. no es un método adecuado, ¿verdad? Claro, pero a lo que voy es sí, ¿cómo afecta? Y bueno, ahora sí que perdón, Lenin, así que continúe con... Sí, no, pues está muy interesante. Y quería decirte algo también, dentro de lo que estuve checando, también el hipotálamo es súper importante. De hecho, hay personas que por un accidente tienen un daño en la parte del hipotálamo, y se ha descubierto que pierden totalmente la noción con la sociedad, con la realidad, como que viven en un mundo aparte, ¿no? Correcto, sí.
Y bueno, regresando al tema de que le estaba comentando, esta parte de leer todo, todo lo que le estaba comentando y de estudiarlo y todo, claro. Me llevó hacia Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg es un maestrazo. Tú sabrás más que yo, mi buen máster. Teacher de teacher. Pero es súper interesante porque es un científico mexicano que no se conoce mucho, que es raro que no se conozca, sobre todo porque es de la Ciudad de México, claro. ¿no? Sí. Nació aquí en la Ciudad de México. Y aparte por el nivel de investigación y trabajos que realizó, ¿no? No, sí es impresionante. Que aparte es muy vasto, ¿no? Que por cierto yo creo que vamos a tener que hacer un programa especial de Jacobo Greenberg, porque es muchísimo, ¿no? Claro, sí, imagínate, o sea, él nada más hizo alrededor de 50 libros. Sí, Toda la información que existe alrededor de Jacobo Greenberg. Y bueno, también hablaremos un poquito de cuando tengamos el programa especial que comentas, claro. Pues ya hablaremos un poco de su vida porque también es súper interesante, ¿no? Uh-huh. Pero basándome en lo que observó Greenberg, porque estudió, se dedicó a estudiar la mente, él era un científico tal cual, o sea, es lo interesante, o sea, pareciera que sus teorías son espirituales, pero no, o sea, él era un científico de laboratorio. Sí, de hecho... Riguroso. Exacto, y ese es un punto que, igual, cuando hablaremos más a profundidad de él, pero es un punto que muchos de sus colegas y gente que trabajaron con él decían, ¿no? Que era una persona hasta obsesiva con la cuestión científica, ¿no? No se quedaba con la parte, digamos, inexplicable y misteriosa, sino que realmente hacía experimentos y demás tratando de explicarlo, ¿no? Sí. De hecho, comparado con otra persona que también es muy famoso, que bueno, es mexicano, aunque algunos dicen que viene de Perú, que es Carlos Castaneda. Ah, claro. Carlos Castaneda como que fue un poco más de ir a campo, de chamánico, ¿no? Entonces, antropológico, pero Jacobo Greenberg es interesante que no, él se quedó siempre en laboratorio y todo lo hacía a través de pruebas científicas. Y lo que descubrió pues es súper interesante, que es lo que hace rato les estaba comentando, que es que todos, además de esta percepción que yo tengo y de estos pensamientos que yo voy generando y de este yo que voy creando, existe una conexión con todos los cerebros, entre todos nosotros, ¿no? Exacto. Él decía que cuando tú ves una imagen, registras la imagen como tal, ¿no? Por todo lo que platicábamos de cómo funciona el cerebro y todos estos procesos que existen. Pero no solamente eso, o sea, tú te quedas en ese resultado, en esa imagen que observas, pero no en todo el proceso que existe para crear esa imagen. Claro. Entonces, tú como ser humano piensas que esa imagen o ese resultado final es la realidad. Claro, que es per se, ¿no? Que existe sin que tengas tú que ver con la formación de esa imagen, ¿no? Por ejemplo, la mano de una persona que nos esté escuchando o la mesa que está frente a ustedes. Creemos que la mesa existe independientemente de nosotros, ¿no? Y Greenberg lo que está haciendo es demostrar científicamente que en realidad pues sería una abstracción de la latice, ¿no, Milelín? O la abstracción de algo que le hace que nosotros le demos esa forma de mesa o de dedo o lo que sea, ¿no? Sí, mira, lo que entiendo de la teoría es como... Y tú mencionas la latice. Uh-huh. Sí, que él lo que dice es que como si hubiera un campo así gigante de información, ¿no? Algunos le llaman el campo cuántico. Uh-huh. Y en ese campo gigante de información todo está junto. O sea, no hay ninguna separación ni nada. Pero el cerebro de cada uno de nosotros lo que hace es procesar esa información y a través de ciertos, pues podrían ser a lo mejor hasta algoritmos, claro, ¿no? Él determina y toma una parte de esa información y la trae y con eso crea tu realidad. Exacto. Sí, exacto. Entonces es bien interesante porque cada quien va generando su realidad, ¿no? Y la va determinando, pero uno puede llegar, y eso es la parte como medular y que me parece súper interesante, que tú puedes o piensas que el proceso de lo que decíamos de crear algo es inconsciente, pero tú puedes hacerlo consciente.
Y para eso, aunque él era muy científico, sí se metió con algunos chamanes, sí fue a conocer a algunos chamanes. Claro. Como una muy famosa en México que se llamó Pachita. Claro. Y dentro de esos procesos que él experimentó, él observó que para ellos no existía este proceso que estamos hablando, donde yo veo nada más y observo la percepción final, el objeto final, ¿no? Uh-huh. Sino ellos directamente saben que existen, imaginemos que existen, para nosotros existen dos mundos. El donde yo tengo un objeto, lo veo y determino que esa es la percepción y esta es mi realidad. Claro. ¿No? Pero existe otro que es un mundo donde está el consciente, donde está todo esto que platicamos, toda esta información, y que puedes jalar esa información para hacer una nueva realidad. Claro. Wow. ¿No? Que eso también es lo que habla la mecánica cuántica del mundo de infinitas posibilidades, ¿no? Exacto. Claro. Pero que tiene implicaciones, ahora sí que durísimas, ¿no? Fuertísimas. Sí, claro. Y es lo que hacen estos chamanes. Pachita es impresionante porque decían que hacía operaciones solamente con un cuchillo. Bueno, que cabe decir que hay que hacer también otro programa. Sí, claro. No, bueno, personajazos de cada Pachita. Uno de ellos, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro. Y entonces ella simplemente hacía operaciones con un cuchillo de campo, ¿no? Y era su único instrumento. Ahora sí que para que no haya duda, ¿no? Porque decimos cuchillo de campo y igual entienden de campo de la medicina. No. Un cuchillo de monte, así, sí, con el que cortas, macheteas así las ramas. Claro. Así, ¿no? Sí. Sí, y Jacobo Greenberg menciona dentro de sus libros y sus investigaciones que hizo, que él lo que veía es que ella no simplemente lo que hacía es, ejemplo, hacía una operación de corazón, y lo único que hacía era con el cuchillo abría, sacaba el corazón y traía de esta parte que decimos la conciencia, el campo cuántico, traía un corazón nuevo y se lo ponía a la persona. Y entonces eso es como lo impresionante, ¿no? O sea, lo platicamos entre nosotros y decimos, no, a lo mejor esto es increíble. Sí, pero lo más increíble es que este científico no solamente lo registró y se quedó ahí, sino lo llevó al laboratorio, empezó a hacer todas estas investigaciones e hizo varias cosas interesantes. Digo, el tema es como muy amplio. Sí, es muy vasto. Es muy vasto, es súper interesante porque en el fondo se habla de este tema que estamos hablando, que es la conexión telepática secreta que todos tenemos y que pensamos que no existe. Exacto. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues a muchas cosas. Ejemplo, muchas veces pensamos que todos los pensamientos que estamos teniendo nosotros son nuestros. Y no podemos creer que a lo mejor un pensamiento existe en la sociedad. Exacto, ¿no? O que es un pensamiento compartido. Compartido, ¿no? Exactamente. Que por ejemplo, esto es curioso, ¿no? Las personas que se dedican a los inventos o al diseño, y me imagino que algunos de los que nos están escuchando, y si no lo saben, ¿no? Así que les compartimos. Por eso es importante que cuando viene una idea, se dice que es importante manifestarla o compartirla, porque la idea no te pertenece, sino que así como te llegó a ti, lo más probable es que le esté llegando a muchas personas, y por eso es que pueden decir de repente, oye, es que esa idea a mí se me ocurrió antes. Pues sí, pero también se le ocurrió a él y no hubo realmente una conexión física aparente entre esas ideas, ¿no? Aparentemente. Claro, sí, pareciera que no, pero incluso algunas formas de la sociedad, ¿no? Algunos pensamientos muy arraigados. Ejemplo, nosotros como mexicanos tenemos un concepto muy, muy específico de cómo es el mexicano, ¿no? Claro. Y que hemos tenido como pareciera de forma inconsciente, ¿no? Pero es una conexión o un acuerdo en las que todos llegamos y que tal vez ya ni siquiera es cierta, ¿no? O sea, a mí me impresiona que todavía tengamos un concepto del mexicano como ya saben que es como
vale madre, sí, de flojo, de que no es empático, totalmente, pero o mundialmente que le gusta la fiesta, no piensa en otra cosa más que estarse divirtiendo, ¿no? Entonces, que bueno, sí, eso sí. Pues yo también estaba pensando eso sí. Pero bueno, sí, es esa. Sí, que igual ahorita nos vamos a adentrar a esa parte, claro, ¿no? Pero estás de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo que sí nos gusta la fiesta, nos gusta el desmadre, pero la parte es que a lo mejor lo que pasa es que hacemos un concepto absoluto. Exacto. ¿No? De acuerdo. Pero si vemos en algunas otras ocasiones, como lo que ha pasado en el temblor reciente de hace 2 años, si no me equivoco. Sí, prácticamente. Pues se genera otro tipo de energía que también tiene el mexicano y que a veces olvidamos, ¿no? Claro. Ahora, para ir como retomando esta parte, ¿qué nos quieres compartir, Nagendra, de esta parte? Es que yo estoy fascinado escuchando esto, porque la verdad, mira, por ejemplo, temas ahorita que tú compartes, Lenin, y así, genial. Mira, uno de ellos es el punto que dijiste ahorita de la empatía, ¿no? Ajá. ¿Cuánto de la emoción tiene que ver con esos procesos? Voy a decir como 3 ideas que a mí me han llamado mucho la atención. ¿Qué pasaría si nos pudiéramos, si existe la telepatía? Porque ahorita estamos planteándolo, ¿no? Claro. Pero si sí existe, y yo puedo saber los pensamientos de otra persona, y las mentiras, ¿qué onda? Sí, claro. Porque yo voy a saber cuando me están mintiendo. Claro. Entonces aquí viene mi mente retorcida pensando en que no conviene a una sociedad y en estructuras de poder rígidas que nosotros tengamos estas facilidades de la telepatía, porque podríamos estar pensando en otro y ya no nos pueden engañar. Claro. No votaríamos por ciertas personas, ¿va? Ahora, sin adentrarnos todavía en esta parte, que yo quiero darle este toque final al programa, en esta área ya conspiranoica y demás, pero ¿qué nos puedes compartir? Por ejemplo, tú nos comentabas, por ejemplo, de Sense8, ¿no? La serie, por ejemplo. No, bueno, la serie Sense8 se las recomiendo, no me están dando ninguna lana ahí. Hermanos Wachowski. Sí, pero me encantaría irme a viajar con ellos, 11 países, 16 ciudades. Y ya son hermanas Wachowski. Ya son las hermanas Wachowski, sí. Y de verdad, genial, porque más son los de Matrix. Y también de V for Vendetta. Claro, es cierto. Sí. A mí me encantó la parte, bueno, tiene muchas partes, está increíble esta serie. La más que me encantó fue cómo es posible que tú te puedas cambiar casi en cuerpo con otra persona. Un ejemplo, Exacto. Había un personaje que era policía, que se enamora de una chava que es DJ, y de pronto entran en conexión porque habían nacido al mismo tiempo, y se le llama Homo sensorium, sí. ¿no? Y de hecho se dice que es una especie, bueno, que es nuestra especie ya evolucionada y que ya estamos conviviendo con ellos. Hay teorías científicas a este respecto que por supuesto pues no les dan oportunidad. Esta serie a mí me encantó porque nos da la oportunidad. ¿Qué pasaría si de verdad estamos conectados? Y me voy más al lado así más psicológico, si realmente mi dolor y mi alegría la puedo compartir con los demás a ese nivel. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahorita Lenin, tú estás ahorita, como estaban ahorita estos compañeros, tocando música maravillosa, y yo puedo estar conectado como si estuviera tocando. Exacto. Es como si pudiéramos compartir talentos. Que sería genial, ¿verdad? Porque pues, yo sí los envidio cuando tocan. Pero bueno, básicamente. Sí, es que menciona eso Nagendra, porque hace rato para el desestrés estábamos tocando un poquito guitarra. Entonces, no, y tocan como los verdaderos ángeles, y bueno, la verdad. Pero ahí, porque ya empiezan los jitomatazos, entonces aguante. Sí. Esta parte de Sense8, por ejemplo, que la gente que no la conozca se les recomendamos, pero tiene una parte científica, o sea, no nada más es una ciencia ficción. No, absolutamente, y ahí es donde tiene que ver lo que platicamos al principio, y lo decía también Lenin, de las diferentes partes del cerebro. La ínsula, se dice que ahí tenemos esta parte telepática, ¿ok? Entonces, y de la conciencia, cuando estimulamos o no estimulamos, cuando estimulamos esta parte, ¿qué es lo que va a pasar? Claro. Que podemos tener ese contacto, que podemos tener esa cercanía con el otro. Y me quiero meter en un tema, porque no lo manejan en Sense8, claro, pero lo vamos a unir con Cliff Baxter y otros científicos de las plantas. Ajá. Las plantas, por supuesto que sienten. O sea, tú le hablas bonito a la planta y la planta bonito te trata, ¿no? Sí, pero aquí tiene que haber también una explicación, para no desviarnos tanto del tema, pero es que han hecho experimentos, ¿no? Donde han dicho, no, es que si le pongo música, no reacciona, y que pero no entienden que no es una cuestión física, es una cuestión realmente de pensamiento o de emociones o telepática, no es una cuestión física. Ahí les va. Cliff Baxter, ¿no? Es un cuate que trabajaba en la CIA, luego está en la policía en Nueva York y hace experimentos por ahí de 1960. Y descubre
Así, estaba de ocioso, como siempre ocurre en las grandes cosas, siendo ocioso, ¿no? Ajá. Y le pone unos electrodes a una planta. Y dijo... Electrodos. Bueno, le pone un registro galvánico de la piel, Okay. que es uno de los instrumentos que usa el polígrafo, y se lo pone y dijo, pues si le pongo agüita, pues la planta va a estar chida. O sea, digo, le voy a sacar la sopa. Le voy a sacar la sopa a la planta, ¿no? O sea, Sí. y en eso le pone el RGP y dice, pongo agua, pues a lo mejor está contenta y pues va a reaccionar. No reacciona nada. Y no era que la planta fuera mal agradecida, simplemente no reaccionó. Ajá. Entonces estaba pensando y se pasó pensando y dijo, ¿y si la quemo, Ajá. la hoja? Y simplemente el hecho, sin haber tenido cerillos, él lo narra, que no tenía cerillos con él, que le fue a pedir a su secretaria que le diera un cerillo y en ese momento empezó a registrar la planta. El simple hecho de que él pensó en quemarla, ya lo estaba recibiendo. Es decir, como si la planta fuera capaz de percibir precisamente esta experiencia, precisamente que lo que es telepatía etimológicamente, la planta podía, le era transmitida esta experiencia que estaba viviendo Baxter en su mente, ¿no? Correcto, o sea, ¿cómo puede pasar eso? Ahora vamos a los animales y podemos volver después a las plantas en otro momento. Los animales, cuando se nos pone nuestro perro, nuestro gatito, está absorbiendo nuestra energía, nos está equilibrando chakras, está haciendo un montón de cosas. ¿Cómo saben que estamos mal? Es esa comunicación, que a lo mejor no es verbal, bueno, no es verbal, ¿verdad? Sino que es susto, pero está ocurriendo. Claro. Y hizo muchos experimentos más que realmente llaman mucho la atención. Y yo la verdad sí creo que los experimentos de Baxter tienen toda la rigurosidad que tú también explicabas con Greenberg. Sí, claro, el problema no es que tengan rigurosidad ni que sean sean falsos, pues el problema es que como todos este tipo de conocimientos que vamos a estar tratando en estos programas, este tipo de conocimientos pues ponen en riesgo muchas estructuras pues de poder, ¿no? Políticas, religiosas, sociales, porque pues imagínate, ¿no? Que se diera a conocer esto como una ley, como una ciencia y que fuera un hecho que pues existe el fenómeno telepático, que las plantas ahora sí que son los seres más telepáticos del mundo. Wow. Y un ejemplo nada más curioso, muchas personas han escuchado hablar de la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y que también vamos a hacer un programa al respecto, pero por ejemplo, la ayahuasca originalmente se conocía como telepantita, no sé si sabían ¿En serio? eso. No. Eso no sabemos. Porque se creía que aumentaba el nivel de telepatía o hacía el fenómeno de telepatía entre los consumidores de la ayahuasca. Entonces, nada más es así como un quemón No, y sabes que para ese programa, ¿no? Cañón, me acordaste de algo. Fíjate que, por ejemplo, en la ayahuasca se dice que la amígdala, donde tenemos los recuerdos emocionales de la infancia, se activa con el ayahuasca, Sí. con esa experiencia chamánica sagrada, ¿no? Sí. Entonces, y que podemos tener comunicación no solamente con otro ser, así como tú y yo ahorita, sin hablar, sino de otros tiempos, a lo que le llamamos el pasado. Claro, que aquí, igual, entre paréntesis, todo lo que hablemos en este programa vamos a tratar siempre de darle esta explicación científica hasta donde nos alcance el intelecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que nos están escuchando o que escuchan por primera vez este tema de ayahuasca, no es porque sea la bebida en sí, sino por lo que contiene químicamente esa bebida, ¿no? Entonces, en este caso es el componente de dimetiltriptamina que se ha comprobado, y hay muchas teorías que están demostrando que es una especie de interfaz de comunicación entre las plantas, porque hasta los limones tienen DMT. Es correcto. Entonces el cerebro también nuestro tiene también DMT. Entonces es solamente como esta parte que todo tiene una explicación científica, ¿no? Y vamos a descubrir poco a poco en estos programas cómo todos estos pensamientos chamánicos, espiritualoides, muy locochones, tienen una base científica que no sabemos ni entendemos por qué o cómo es posible, Correcto. pero la tienen, ¿no? Correcto. Algunos, también hay mucha mentira y hay mucha engaño en muchas cosas, pero vamos a ir dilucidando, ¿no? Estos temas, Lenin, ¿no? Sí, claro. Bueno, regresando a lo que estábamos platicando de Jacobo Greenberg, Sí. es bien interesante también porque él, como decíamos, existe este campo cuántico, Uh-huh. que lo que yo veo es como una matriz de información, ¿no? Y nuestro cerebro lo que hace es procesar toda esa información y de ahí determinar un resultado. También se dice que es como si viviéramos en un holograma, que eso es como impresionante, ¿no? Sí, Un holograma verdad que generado sí. por nuestra propia mente, ¿no? Pero es real, o sea, Sí, no, claro. no es una cuestión, ahora sí que De fe. de fe ni de una plática de pachecos, No, o sea, es ciencia, o sea, que lo he explicado también en otros videos,
Y es esta parte de cómo los ojos lo que están viendo son fotones, ¿no? Y los fotones están rebotando en los campos electromagnéticos que rodean lo que llamamos átomos o las partículas. También es un tema muy profundo, pero realmente lo que estás viendo es un holograma. O sea, no estás viendo... Ahora sí que la materia como tal pues no existe. Estás viendo un campo de energía y tu cerebro es el que lo está traduciendo así, y te dijeron que existía algo llamado tangible y algo llamado materia, ¿no? Y entramos a este mundo que decías, por ejemplo, de los mexicanos, ¿no? Y estas ideas que nos han implementado y que esas no las cuestionamos, ¿no? Entonces nos hablan de telepatía y nos hablan de fenómenos extraordinarios y decimos, no, esas son mafufadas, gente loca. Pero lo que nos han metido como estas cosas de existe la materia, decimos, claro que sí, ¿no? Y ni siquiera lo estamos cuestionando, claro, ¿no? Sí, de hecho, digo, se le preguntaba a Jacobo Greenberg, ¿no? Que qué opinaban los chamanes de estos fenómenos paranormales, y él decía, pero paranormales para nosotros. Exacto. Porque para ellos es algo normal, algo común y corriente de lo que están viviendo a diario. O sea, porque tenemos una cultura diferente y una forma que nos enseñaron de trabajar diferente a nosotros. Pero ahí fíjate, ya está implícito, porque al decirle paranormal, ya estás diciendo que es algo que no es normal. Sí. Claro. Y si no es normal, está en el ámbito de lo anormal. Y lo anormal está en el ámbito de la locura, lo imposible, la fantasía, y es lo mismo. Ahí podemos darnos cuenta que esta es la idea del programa, porque es esta conspiración. Realmente existiría esta conspiración de cómo nos han controlado o nos han manipulado a través del lenguaje. O sea, el lenguaje no es simplemente palabras, el lenguaje es un sistema de programación del software de la mente. Entonces, dependiendo del lenguaje, cómo lo utilizamos, cómo nos expresamos, cómo lo entendemos, pues lo que está diciendo es cómo estamos programados, ¿no? Así de simple, así de sencillo, ¿no? De acuerdo. Sí, y bueno, dentro de esto, o lo que observaba Jacobo Greenberg, es que hay algo bien importante que desconocemos. Lo que platicamos hace rato, ¿no? O sea, uno observa nada más el resultado final, y ese resultado final piensa que es la realidad, ¿no? Y esa realidad, ¿cómo funciona? Él lo que menciona es que una de las actividades finales del cerebro es crear los campos neuronales. Uf. Y entonces imagínate, activa estas neuronas, ¿no? Y de ahí hace que es lo súper interesante, o sea, hace un cálculo así muy, muy complejo, que por eso él decía, es que la vida es increíble. Ahí es donde me doy cuenta que esto es más que magia, ¿no? Esto es... Claro. Que el milagro realmente se encuentra ahí, ¿no? Claro. Que no nos damos cuenta que el milagro extraordinario de la vida es la percepción misma, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que dentro de este campo de energía cuántico y demás, dentro de este caldo de energía, podamos estar de acuerdo y decir, sí, este es un micrófono, ¿no? ¿Sí? Y sí, este es una mesa, ¿no? Dices, ¿cómo es posible, no? Porque pareciera que hace muchos años me decía un amigo, jugando, me decía, es que parece que cada uno estamos jugando el juego de Juan Pirulero, ¿no? Que cada quien entienda su juego, ¿no? Entonces, así, prácticamente. Sí, porque todo es un acuerdo. Exacto. O sea, si nos damos cuenta, prácticamente todo lo que conocemos a través de la percepción es un acuerdo entre nosotros mismos, que eso es lo curioso, ¿no? Y no nos acordamos cuando nos pusimos de acuerdo, pero ya funciona así, claro, es natural, ¿no? Exacto. Y entonces él menciona algo interesante, que lo que pasaba con estos chamanes era que ellos lo que hacían era se conocían a la perfección. O sea, este famoso dicho griego de conócete a ti mismo parece que es general, ¿no? Es una regla universal. Es una regla universal. Entonces, entre más te vayas conociendo a ti mismo, te vas dando cuenta que eso que tú llamas percepción y realidad, pues sí existe, pero para este algoritmo complejo que genera la mente humana. Pero realmente existe algo más allá de todo eso. Claro. ¿No? De acuerdísimo. Y fíjate, creo que va más allá todavía, porque regresando así a que estas partes científicas, por ejemplo de Baxter, también inclusive hizo experimentos con yogur. Con el yogur, con fresa, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, ahí, ¿cómo es eso? Pues súper interesante, ¿no? Porque agarró y estaba tomando yogur, pone a una planta, ¿no? Que estaba registrando el evento, y en el momento que se está tomando el yogur, queda registrado, o sea, que caen en el aparato digestivo y están los ácidos y acaban con los lactobacilos, hay un registro
de una tristeza porque estaban muriendo los lactobacilos. O sea, todo se está sintiendo. Y no solamente en una especie como la vegetal, sino en interespecies, ¿no? Sí, claro. Entonces, es un ejemplo, y rapidísimo, de Baxter otro, es que había un asesinato, él era buenísimo en el polígrafo desde antes, y dijo, bueno, creo que lo podemos resolver a través de mis teorías. Y entonces presentó a las personas que eran las sospechosas, pero que no se les podía corroborar. Y una había estado cuando fue asesinada la persona. Había una planta ahí, y la planta... El testigo era la planta. El testigo era la planta, y reaccionó. Y así hay muchos otros efectos. Por ejemplo, Baxter ponía 2 plantas y pasó a 6 personas, ¿no? Y entonces una llegaba y le dijo solamente a una de 6 que la rompiera, la maltratara, la maldijera, la destrozara, que le hiciera pedazos, que no se volviera a levantar. Que era la yuyuyuy, que ya no va a ser, ¿no? Sí. Y entonces la partió toda. Que se acordaba de su infancia y ahí le diera. Es más, es correcto. Sí. Entonces ya la partió y después volvieron a pasar y la planta que había atestiguado que a su compañera la habían masacrado, cuando se presenta uno de 6, este cuate empieza a reaccionar como diciendo, ese es el culé, agárrenlo, como diciendo, ahí viene por mí, ¿no? Ahí viene por mí. Sí, exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo es posible así en interespecies? Este es el plantacida, ¿no? Así. Exactamente, ese es el desgraciado, ¿no? Sí. Entonces, esta parte que también tú estás comentando, Link, que está súper interesante. Y pues sí, o sea, las plantas, no más rápido, me acordé una. Contaba un chamán que una vez escuchó a las plantas decir lo que opinaban de los seres humanos que iban a la ceremonia. Ajá. Y entonces que las plantas estaban así de, no, ¿en serio? No, estos tarados todavía no le agarran el pedo, ¿verdad? O sea, la onda. La onda, sí, perdón, sí. Ajá. Entonces todavía no agarran la onda, ¿no? O sea, y que las plantas, que nosotros pensamos que son así que, pues una planta nada, ¿no? O sea, realmente tiene una sabiduría. Yo me pongo a pensar, ¿qué virtud espiritual podría tener un hombre que tiene un árbol? La paciencia de estar ahí, bendiciendo todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. De hecho, aquí entre paréntesis, que también es otro que hubiéramos podido meter en esta investigación, es el famosísimo, digo, si no lo conocen, en nuestros radioescuchas, ay, güey, nuestros YouTube. Sería bonito. YouTube escuchas. O podcast escuchas. O a lo mejor es telepatía, ¿no se lo han cuestionado? Ándale. Es ni más ni menos que un personaje llamado Stanislav Grof, ¿no? Entonces Stanislav Grof, que es un psiquiatra especializado en la psicología transpersonal, que en su principio utilizó ácido lisérgico y que más adelante desarrolló la respiración holotrópica. Y Stanislav Grof hay un libro que les recomiendo mucho que se llama La conciencia holotrópica. Y en este libro viene como personas que llegaban a estados alterados de conciencia a través de la respiración holotrópica o inclusive con ácido lisérgico, perdían la noción de sí mismos, que esto también nos conecta con Greenberg, perdían la noción de sí mismos y de repente ya eran otro ser, ¿no? Entonces vamos a adentrarnos, igual vamos a tener que hacer otro programa que hable específicamente de Stanislav Grof y sus descubrimientos, pero esto que estás comentando me recuerda mucho que en una ocasión una persona entrando en este estado transpersonal a través de la respiración era un árbol de secuoya. Wow. Y siendo este árbol de secuoya, dice que la fotosíntesis no era un proceso natural, sino que tenía que esforzarse por realizarlo y que aparte estaba en un estado continuo de meditación. O sea, y eso es otro, les digo, es que iban a salir temas hasta para aventar por la ventana. Nos haría preguntarnos qué tan avanzadas están las plantas, porque ellas están mucho antes que todos nosotros los seres humanos y que muchísimos animales y siguen aquí, ¿no? Y siguen observándonos y siguen percibiendo y probablemente sean mucho más inteligentes de lo que nosotros podemos entender, ¿no? Y ya, bueno, nada más como un paréntesis ahí, Milenio. Ok. Está cañón. Sí, está cañón. Y algo también que me gustó mucho es que cuando lo que dice Jacobo Greenberg, digo, regresando a estos chamanes, es que ellos dentro de su... O sea, para ellos ya no existe el proceso, ¿no? Ellos lo que entienden es que ya no existe la materia, sino todo es conciencia. Claro, correcto. O sea, absolutamente todo es conciencia, ¿no? De hecho, en estos experimentos o anécdotas que tiene Stanislav Grof de sus pacientes, o de gente que quiso entrarle a esta loquera, por decirle de alguna manera,
inclusive podían ser un lápiz, una pluma, un jet, ¿no? Pero era impresionante la manera en cómo lo describían. Nada más como paréntesis, así rápido, ¿no? Hubo una descripción de una persona que fue una ballena, ¿no? Pero estaba dando a luz en la experiencia. Wow. Entonces cuando termina, escribe toda su experiencia, lo que sintió, cómo lo sintió y demás. Stanislav Grof le lleva eso a un biólogo marino, sin decirle de dónde era, y el biólogo queda impactado y le dice, wow, este científico que escribió esto, está cañón, y sabe un montón de cómo, es una descripción perfecta de cómo nace una ballena, ¿no? Y ella le dijo, no, pues no es un científico, creo que era, no sé, un abogado, no sé, cualquier profesión, y tuvo este acceso a la conciencia de la ballena, ¿no? Oye, ahorita me acordé con lo que decían, por ejemplo, de la pequeña conciencia y de la gran conciencia, ¿no? ¿Qué miedo tenemos a veces de perder el pequeño yo? Ese que le llamamos el ego. Porque imagínate que te dicen, oye, te vas a convertir en un lápiz, ¿no? No, pues qué miedo, ¿no? Pero un lápiz luego puede estar con un Buda en un templo, claro. Luego puede estar con la ballena. Sí, que bueno, ¿no? ahí ya vamos a adentrarnos más adelante en ese tema, pero es muy interesante, haciendo alusión a esta parte de cómo una manera de entender el fenómeno de la telepatía, que como podemos ver es algo real, tiene un fundamento en que somos una unidad de conciencia que continuamente se está comunicando, pero que estamos atrapados precisamente en esta percepción del hemisferio racional, de la lógica, o en nuestra idea del yo, ¿no? En nuestra idea de individuo que nos hace sentir separados, ¿no? De esta unidad. Yo lo vería como estamos enfocados en el proceso final. Exacto. ¿No? O sea, nada más observamos el resultado, pero no nos interesa como saber todo lo que existe atrás de ese resultado, ¿no? Ahora, Jacobo Grinberg mencionaba que para observar ese resultado, él lo que hacía era un proceso tipo meditación, ¿no? Uh-huh. Donde se observa uno a sí mismo para entenderse y conocerse, uh-huh. ¿no? Y eso lo hacía también a través de respiraciones, pero ahí el punto clave era eso, ese proceso de observarte a ti mismo y conocerte, te va a ayudar a algo que se me hace súper interesante, que es, va a encender más neuronas, más procesos neuronales, que te van a permitir obtener una realidad mayor. Claro. No, una realidad diferente. Claro. No, tú puedes crear esto que decíamos, o sea, traer de la nada, como sucedía con Pachita, uh-huh. Aunque no entiendas como el proceso y no existe este proceso, pero puedes traer un corazón de la nada, ¿no? Claro, que digamos que es un ejemplo del proceso, pero ya a un nivel, como diríamos aquí, nivel Dios, ¿no? Nivel Dios. O sea, ahí ya es un nivel así, ya, wow. Pero no necesitamos manifestar un corazón, un hígado, una costilla, sí, no, claro. Sino que es algo que estamos haciendo todo el tiempo, pero que no nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? Sí, de hecho, Jacobo Grinberg lo que mencionaba, no para llegar a este nivel Dios, sino simplemente para maravillarte de lo que es la realidad. Exacto. ¿No? Sí, recuerdo mucho que Jacobo decía que después de conocer a Pachita y las experiencias con ella y otros chamanes, decía que si le preguntaran cuál es el límite de la capacidad del ser humano, dice que pues ya no podría responder, ¿no? Sí, que claro. Eso nos recuerda a Lucy, que es lo que estabas diciendo, uh-huh. ¿no? Como pues en Lucy podríamos ver, digo, no todo, no crean todo, no es que te transformes en una USB al final, pero sí pero todas las capacidades, quién sabe, ¿no? Todas las capacidades que puedes tener, ¿no? Claro. Y entonces, ya nada más para cerrar el tema de Jacobo Grinberg, es interesante porque viene después de ese proceso de observación, pero esto ya es como algo elevado, pero él lo estuvo como observando y llegando a la iluminación, que es como entender y como que todos esos procesos o todas esas neuronas se encienden. Exacto, ajá, se activan, y es lo que pasa con todos los grandes iniciados que conocemos, donde ya obtuvieron una total iluminación y encendieron todos esos procesos neuronales y todas esas neuronas y viven en el presente totalmente. Que esa es como la parte interesante. Exacto, lo de la parte de estar en el aquí y en la hora, de vivir en el presente. Esperen, aquí estamos pasando el agua. pasando el agua. Ajá. Y sí, o sea, creo que lo que digo, ya cerrando y dando una conclusión de lo que decía Jacobo Grinberg, lo importante es como la observación, ¿no? El observarnos, el conocernos. Que nos remonta a Gurdjieff, a todos. A la conciencia del Carlos testigo. Castaneda, a muchísimos, ¿no? Sí.
Vipassana también. Vipassana, sí, sobre todo porque en este proceso de observación se trabaja mucho con la respiración. El observar tu respiración, cómo respiras, ¿no? Todos los procesos que están, porque a veces pensamos que todo está afuera y en eso nos basamos, pero no entendemos que a veces yo lo veo como lo que platicamos el otro día, Iván, que nosotros somos como un proyector. Sí, claro. ¿No? Y existe la pantalla, que es lo que nosotros llamamos realidad. Y cuando existe un problema siempre queremos solucionar la pantalla y no el proyector. Exacto. Y eso es como algo bien complejo, ¿no? Sí. Porque es como si estuvieras en el cine, de repente quieres ver, hay un problema en la proyección de la película y quisieras ir a la pantalla y querer solucionar desde la pantalla, ¿no? Exacto. O peinar el que está en el espejo. Exactamente. O es como si estás viendo, digo, es una jalada eso, ¿no? Pero es como si estás viendo el problema de la película y como niño chiquito pues le gritas, ¿no? Al malo de no le pegues, ¿no? Entonces, el primero es un proyector. Y va más allá inclusive ahí porque tendrías que ir con el guionista y con los actores y explicarles que esta parte no está padre, ¿no? Entonces, otro ejemplo que decía, por ejemplo, David Icke, otro que también es un personaje muy interesante y polémico, y no estoy de acuerdo con todo lo que dice, ahora sí que cada quien, pero él decía lo de peinar el espejo, ¿no? O sea, si estás despeinado, la realidad es como un espejo en el cual estamos manifestando nuestros pensamientos, nuestras ideas, y en lugar de peinarte a ti, ¿no? Estás como necio queriendo peinar la imagen que está en el espejo, ¿no? Y nunca vas a peinar nada ahí, el ¿no? proceso final, como dice Lenin. Exacto. Claro, otra es la cueva de Platón, ¿no? Ándale, exacto. Que estamos peleándonos con las sombras, pensando que las sombras son la realidad, ¿no? Ahora, siguiendo esta línea, Lenin, bueno, ¿qué más, mi Lenin? ¿Qué más checaste ahí de Jacobo? ¿Ya es esta última parte? Sí, es como esta última parte, pero, o sea, ya para cerrar totalmente este tema, creo que es bien importante, él habla mucho de la coherencia. Ajá. Y que bueno, los procesos que tú logras a través de esta observación y esta respiración es que tú seas coherente. ¿A qué se refiere con coherencia? Pues que no hay contradicción, o sea, tú simplemente ya dejas de pensar en todo el proceso de tu mente y aceptas otro tipo de realidades, ¿no? O aceptas que no existe una realidad, sino más bien existe la conciencia. Y en esa conciencia existe un mundo de infinitas posibilidades. Exacto, ¿no? Exacto. Y ahora sí que para continuar con esta línea de investigación de códigos del multiverso, ¿qué nos puedes platicar de la glándula esta? No, de hecho me quedo con lo que está diciendo Lenin ahorita, exactamente, Iván. Lo de la conciencia. Se dice que en esta ínsula particularmente está el proceso de la empatía y el de la conciencia como tal. Y por qué no lo tocamos regularmente, si es algo tan importante, ¿no? Ahora viene el concepto interesante, hasta voy a hacer la voz interesante, que es ni más ni menos que la resonancia límbica. Eso. De eso trata Sensei. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se cocina? ¿Cómo? Estamos resonando unos con otros de una manera tan profunda que podemos hasta compenetrarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien está haciendo el amor en Checoslovaquia y hay una resonancia límbica, pues tú estás teniendo el placer. Órale. Podría cambiar el mundo, mucho más que un smartphone, ¿eh? Mucho más que un smartphone. Sí, claro. O sea, es una conexión más fuerte que todavía no tienen los smartphones. Entonces, esa resonancia límbica puede tener estas implicaciones también a nivel conocimiento y a nivel espiritual. Imagínate poder estar resonando con un monje que está a punto de la iluminación, ¿no? Y que tú estás aquí haciendo un programa en códigos del multiverso. Ajá. Y de repente te conectas con ese Buda, ¿no? Te conectas con esa conciencia tan elevada. A mí me parece que tiene unas implicaciones enormes. A veces siento que estamos viviendo en la época de las cavernas, pero nos han dado juguetes para pensar que estamos ya en el futuro. Ahora aquí, ¿no? Vamos a ver esta parte, ¿no? El concepto de resonancia límbica fue presentado en el libro A General Theory of Love de Fari Amini en el año 2000. Qué chulada. Y es uno de los 3 conceptos interrelacionados que presenta la premisa central del libro, que a grandes rasgos sería la química del cerebro y del sistema nervioso afectan de manera medible a nuestros seres allegados. Eso sería la resonancia límbica. Nuestros sistemas se sincronizan con el de otros de un modo que tiene profundas implicaciones para la personalidad y la salud emocional a lo largo de toda la vida. Y estos patrones se pueden modificar mediante prácticas terapéuticas, como revisión límbica, a grandes rasgos, ¿no? Correcto. Entonces, pues está cañón, mi pinche.
Está cañón. De hecho, también podríamos... me recordó un tema, hablando de Jacobo Greenberg, ¿no? Tiene un libro que se llama El Prototipo, que sería bueno hablar más adelante de él, ¿no? Pero él habla de eso, él habla de que en la época prehispánica hubo una conexión entre México y la India, el Tíbet, para ser exactos. Wow. Más bien, bueno, no la India. China. Más bien la China, Sí, sí, no, la sí, India sí. no, hacia el Tíbet. ¿El chino-japonés? No, tampoco. No. Un indio que estaba en China. Sí. Ajá. Y ahí ellos establecieron una conexión de este tipo telepática, ¿no? ¿Para qué? Para dejar ahí... Sabían que iba a haber un gran choque cultural. Es que ese también es para Ese otro es para otro tema, sí, está buenísimo. Sí, bien profundo, sí. Pero bueno, no nos damos mucho nada más así muy rápido, pero es un ejemplo de esa conexión que hicieron ellos entre ellos dos para comunicarse y cada uno pasarse su cultura. Porque se ven que iba a haber un gran cambio en el mundo. Una crisis Así muy fuerte y que mucha información que tenían nuestros ancestros iba a desaparecer. Y hubo entre ellos una conexión, pero bueno, ya haremos un programa ahí. Ahora sí. Sobre eso. ¿Sabes qué se me ocurrió ahorita? Por ejemplo, lo de Moto, por ejemplo, con el agua. El agua dicen que Masaru tiene Emoto. Sí. Porque yo dije el moto, dije... No. Masaru Emoto. Que venía en Ajá. moto, pero sí, Ajá. el Masaru Emoto. Sí. Y entonces, por ejemplo, el agua tiene memoria. Sí. Y esa memoria... El agua es un misterio, que también tenemos que hacer un programa especial del agua. Y los árboles Ajá. usan esa memoria para poder sanar árboles que están mal. Entonces dicen, mira, el árbol 3, 4, 16, que está allá, se siente mal. Y todos canalizan a través del agua y esta energía el mensaje para que sane, ¿no? Ahora, ¿sabes por qué está sonando ese claxon estridente? No, porque pues seguimos una gran verdad. Porque llegó la hora chingüengüenchona del programa. ¿De ir por las palomitas? No. Ahí les va. Adentrándonos con esta parte de la resonancia límbica, precisamente, vamos a comenzar esta parte. Ustedes recuerdan que en los programas viejitos de televisión, y en algunos todavía lo siguen haciendo, tú estás viendo un programa, por ejemplo, de comedia, y de repente dice alguien algo y se oyen unas risitas de fondo. Sí. No sé si la mayoría de las personas que nos están escuchando se hayan dado cuenta de eso, pero eso es una especie de inducción pues hipnótica, o una inducción psíquica, o una inducción O Bill programación. o programación mental, y lo que hace es que también te rías, porque si vieras el mismo programa, que por ejemplo esto nos remonta también inclusive a la música. No es lo mismo una música de miedo en una película de miedo a que a esa misma película de miedo le pusieras música de risa, ¿no? Entonces la escena más terrorífica, puesta con risas y con otro tipo de música, podrías atacarte de la risa, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se puede modificar de alguna manera la manera en cómo estamos percibiendo, y eso es simplemente a un nivel físico aún, no estamos en un nivel profundo. Lo que quiero decir, o realmente el tema que vamos a tratar o que estamos tratando, y que todo esto es una larga introducción para muchos programas que van a venir, ¿qué tan real es que existiera una guerra por la mente humana? Una guerra por nuestros pensamientos, y hasta dónde se ha llegado y hasta dónde se sigue utilizando esta guerra de control sobre sociedades y sobre individuos, ¿no? Bueno, de hecho hay algo que se llama visión remota, que se utiliza en los grandes, ¿cómo se llama? Complejos militares, que es ser como espía, e ir, y son personas que tienen esa facilidad, van, investigan y traen la información. Así es. Ahora sí que se entrenan para esa parte, que nos remontaría también a Greenberg y la visión extraocular, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, porque la visión extraocular lo que dice es que nosotros no necesitamos de los ojos para percibir, incluso hasta para poder leer, ¿no? Él hizo experimentos con niños, y estos niños con los ojos vendados totalmente podían leer un texto, describir perfectamente un paisaje, ¿no? O sea, era otro tipo de comunicación que es algo bien interesante lo que tú dices, porque imagínate, estamos en un mundo totalmente visual. Absolutamente. ¿No? Exacto. Que te dicen que la parte de nuestros sentidos, casi todo entra por la vista, ¿no? El sistema ha determinado que casi la vista sea como la parte más importante, y que de repente se descubra que puedes omitir la vista y de todos modos puedes hacer muchas cosas
Ya está mejor. Ya está mejor, sí, claro. Entonces, quería cerrar algo también bien importante, es Greenberg al final, digo, retomando lo que tú platicabas de Nagendra, lo que tú platicabas de los experimentos que se han hecho de telepatía con los animales, Greenberg también estaba haciendo al final experimentos con los delfines, porque él determinó que los delfines son lo más parecidos a los seres humanos. De hecho, tienen comportamientos y reacciones muy parecidas a los seres humanos, ¿no? Y diciendo lo que tú decías del espejo, Ajá. Los delfines son capaces de reconocerse en un espejo. Que de hecho, wow. Sí, imagínate el nivel de Sí, conciencia que consciente. tienen. Cosa que pues no sucede con mi Camilo y ni mi Panchito, ¿verdad? Que les pongo un espejo y nomás no se enteran que pues que son ahí? ellos, ¿no? Sí. O ya dicen, nada, no, pues es el perro ese que no me pela, ¿no? o que me copia, ¿no? Y bueno, es a grandes rasgos. Y bueno, queridos amigos, decirles también que en estos programas que vamos a estar realizando también va uno de los moles, de todos los moles de estos programas, pues tiene que ver precisamente con la ni más ni menos innombrable agencia de investigación de la CIA de Estados Unidos, que en realidad su propósito no es tanto la investigación, sino el control mental de la información a nivel global y a nivel mundial. Y ay, nanita. Bueno, hay un concepto que se llama el poder psicotrónico de la mente, que tema. tiene que ver con todo eso, que es unas grandes investigaciones de los complejos militares, Sí. para poder afectar, por ejemplo, la energía, lo electrónico a través del pensamiento. Claro. Sí, y se han hecho muchos experimentos. Digo, ahorita me acordaba bueno, una parte es el conductismo, ¿no? Que nosotros estamos basados mucho de acuerdo a nuestras conductas. Exacto. Y esos también se han hecho experimentos en animales. Ejemplo es el experimento del centésimo mono, ¿no? Ese es- Exactamente, mi Lenin. Sí. That's the monkey. Que en ese lo que hicieron fue un experimento en Japón, en una isla de Japón, donde se le daba a los monos plátanos, pero estos se ensuciaban de barro y se lo comían los monos como si no, sin problema, ¿no? Así, Como que no pasa nada. Trae premio. Sí, hasta que un día una changuita, ¿no?, decidió pelar y quitar el barro y comerse la banana. Uh-huh. A través de esa conducta que cambió una sola de las changuitas, bueno, de los changuitos, digamos, empezaron a cambiar varios, pero el experimento era solamente en una isla, que es lo interesante, y ahí se empezaron a dar cuenta que varios empezaron a hacer esa misma actitud, ¿no?, de limpiar los plátanos, y de ahí hasta que, por eso se llama el centésimo mono, llegaron al número 100. Ay, güey. Ajá, no se espanten. Ajá. Llegaron al número 100 de changuitos que empezaron a limpiar sus bananas y se dieron cuenta que no solamente había cambiado en la isla, sino en todo el mundo. Los changuitos ya estaban haciendo todo ese cambio. Entonces imagínense que con esto ellos quisieron explicar que existe lo que decíamos, una conexión telepática, no solamente entre los seres humanos, sino también entre los animales, ¿no? ¿Cómo se conectaron? Pues no hay una explicación como científica al 100%. Pero tiene de que haber algo más. Se dio, ¿no? Claro, de que se dio, todos empezaron a cambiar esa actitud. Ahora, este es un tema que de manera mañosa no lo comenté en la preparación de este programa, para que cuando viniera esta parte, que es como ya la cereza del pastel, pues se pusiera aún más interesante y dejemos también bien picados a todos nuestros escuchas y que nosotros también nos quedemos así como en shock, ¿no? Así como que pelando los ojos, ¿no? Entonces, no sé si la gente que nos está escuchando, todos nuestros amigos, hayan escuchado de un concepto que se llama noósfera, que es realmente a lo que queremos llegar en esto. Y vamos a revisar algunas fuentes para que podamos entender esta parte y vamos a ver cómo todo lo que hemos platicado pues tiene esta maravillosa conexión con la noósfera y el centésimo mono que comentaba Lenin. La noósfera viene del griego noos, inteligencia, y esfera, que es el conjunto de seres vivos dotados de inteligencia. Conjunto de los seres inteligentes con el medio ambiente en el que viven. Hay muchísima información
y a grandes rasgos se le puede reconocer que este concepto lo hizo más famoso Pierre Teilhard de Chardin, que vivió entre 1881 y 1955, que explica la noósfera como un espacio virtual en el que se da el nacimiento de la psiquis, noogénesis, un lugar donde ocurren todos los fenómenos patológicos y normales del pensamiento y la inteligencia. Para este Teilhard, la evolución tiene igualmente 3 fases o etapas, que es la geósfera, la biosfera y ni más ni menos que la noósfera. Entonces, a grandes rasgos, para explicarlo así, así que de manera emocionante, primero estamos, como seres humanos desarrollamos el lenguaje físico, ¿no? Aparentemente. Entonces, hablamos y estos ruidos que estamos haciendo con nuestras cuerdas vocales, en mutuo acuerdo le damos un sentido y entonces nos podemos comunicar y creemos, ¿no? Maravillosamente, que entendemos perfectamente lo que el otro nos quiere decir, ¿no? Que de por sí la percepción es personal y realmente cada quien entiende lo que se le pega la gana, ¿no? Y en común acuerdo decimos que sí estamos entendiendo lo que el otro quiere decir. Pero bueno, el segundo nivel viene esta parte, por ejemplo, de la telefonía, ¿no? Entonces ya podemos a través de impulsos eléctricos y de frecuencias y demás poder comunicarnos a través de cables. Y después viene la era de la internet, que también es otro tema muy profundo, algo que nuestro queridísimo ya fallecido David Bowie llamó a la internet como algo extraterrestre, que no pudo haberlo dicho mejor. Esta internet que viene siendo el siguiente nivel de comunicación entre los seres humanos y que ahora podemos ver, testigo de esto son los que nos están escuchando, los celulares que estamos utilizando todo el tiempo. Y el siguiente nivel vendría siendo la noósfera, que es esta parte telepática, ¿no? Donde realmente nos damos cuenta cómo podemos pues reconocer y aceptar esta facultad natural que existe dentro de todos nosotros, pero que no hemos sido realmente educados para entenderla, ¿no? Y conectando lo que hablamos desde el principio, pues habría que explicarlo de una manera aún más profunda, pero en realidad ningún pensamiento te pertenece, ¿no? Ningún pensamiento nos pertenece, sino que en realidad todos los pensamientos son compartidos, ¿no? Y ese es así como a grandes rasgos, ¿no? Oye, algo me acuerdas ahorita de Sense8 que decían, es que los seres humanos en el siglo XXI tienen el internet o en el siglo XX, pero dicen los Homo sensorium, ¿no? Lo tenemos desde el neolítico. Sí. O sea, no necesitaban ni banda ancha ni nada. O sea, estos brothers así se comunicaban, ¿no? Sí, claro. Que digamos que entra en el ámbito de la ciencia ficción o de la fantasía, pero que en realidad están tratando de, o yo creo que están tratando de comunicar, pues una verdad, ahora sí que inamovible, que es esta parte de la telepatía, ¿no? Y por cierto, quitaron la serie. Que por cierto no la quitaron, no, la terminaron muy rápido, ¿no? Y bueno, algo que quieran agregar, que queramos agregar. Pues mira, regresando a Jacobo Greenberg. Sí. Para mí, y algo que me gustaría que más adelante tratáramos, claro, es como el proceso que él llama la iluminación, ¿no? Porque a lo mejor nosotros, yo al principio cuando me decían, oye, ¿cómo es la iluminación? Pues yo me imaginaba así algo con mucho colores o cosas así, ¿no? Pero realmente lo que yo entiendo es que la iluminación consiste en esta iluminación de nuestras neuronas. Exacto. ¿No? O sea, cómo podemos empezar a utilizar más nuestras neuronas, ¿no? Para generar otro nivel de conciencia como seres humanos. Y eso creo que es algo bien, bien importante, y que entender que todos tenemos una conexión que va más allá de nuestros sentidos, claro, ¿no? Y que tal vez esa conexión incluso puede llegar a ser hasta interna y no tanto externa, ¿no? O sea, diferente a lo que nosotros tenemos como, o que nos han metido como de conocimiento, ¿no? Exacto. Pues gracias, mi querido Lenin. ¿Alguna cosa que quiera agregar, mi querido Nagendra? O Nagendra. Nagendra. Básicamente ha estado súper interesante y yo la verdad lo estoy disfrutando muchísimo el programa. La parte, mientras averiguamos que sí es cierto, no es cierto, mientras dejan que salga la información, que no salga la información, en ese proceso, ¿qué puedo yo hacer para hacer mejor mi vida con toda esta información? Observarte. Es correcto. Observarte, ¿no?
Y, por ejemplo, estar en contacto con todo, hasta Claro. lo que llamamos objetos inertes, como una pared. Pero no le pega el micrófono. ¿Qué le hizo? Tómela. Ajá. Hasta una pared, una mesa, todo tiene energía, todo se está comunicando. Y si es así, ¿qué mensaje quieres mandar? Y si estás dispuesto a escuchar. Exacto. Y es que te digo, podemos estar aquí horas. Me recuerdas, por ejemplo, a la abuela Margarita. Que, Gracias. por cierto, si nos escucha, le mandamos saludos. Y la abuela Margarita, ¿cómo ¿Sí te decía? pareces? No, tu cara no. Esto que comentabas, ¿no? Como la abuela Margarita comentaba, ¿no? Que cuando ella se despierta, pues obviamente le da las gracias al sol, a la luna, a la tierra, a todo, porque está aquí. Pero que ella trata su casa como un ser vivo, ¿no? Y dice, es que Correcto. mi casa también respira, ¿no? Entonces la cuida, platica a veces con su casa, ¿no? Y entonces, desde un punto de vista materialista limitado, ¿no? Como hombres de ciencia o como los demonios blancos nos llamarían en algunas partes, decimos, no, pues está loca, ¿no? La señora está, ¿no? Y están locos los que hacen eso, pero pues no están locos, tiene una base científica que no sabemos cómo, pero muchos pueblos de la antigüedad y muchos abuelos y muchas abuelas que viven en municipios alejados del mundo, no nada más en México, sino en todo el mundo, pues tienen todavía esas tradiciones que tienen una base real, ¿no? Así que pues hay que cuidar hasta nuestros chones, mi querido Lenin y mi querido Nagel. No, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Se despide su amigo Iván Donaldson. Lenin Alejandro. Nagendra Torres. Y pues bueno, Cuídense. muchísimas gracias. Ahí se ven en el espejo.